El cristianismo y la homosexualidad. Es el título de la lección número 10 de Fe Real. Esta lección, recuerden, es para adolescentes del Departamento de Intermediarios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero no solamente es útil para los intermediarios o adolescentes, es útil para jóvenes y adultos. Todos podemos aprender de estas lecciones. Los invito a que me acompañen en la lectura de esta lección y recuerden que esta lección está dividida en secciones por día y de cada sección podemos extraer una enseñanza. Comenzaremos con la ilustración inicial, que si bien es simplemente una ilustración, tratemos de ver qué relación puede tener con el resto de la lección, pero en especial con las citas bíblicas de la sección Dios dice. Vamos a comenzar. La prueba del dardo. Primera historia. Un día Sally entró al salón de clases e inmediatamente se dio cuenta de que la lección de ese día sería muy divertida. Su maestro, el señor Smith, siempre ideaba formas creativas de dar la clase. En esa ocasión puso un gran tablero de tiro al blanco en la pared e invitó a los alumnos a hacer dibujos de alguien que no quisieran para ponerlo en el blanco. Después les pidió que lanzaran los dardos al dibujo de esa persona a quien tanto rencor le tenían. Una de las amigas de Sally dibujó a una niña que le había robado el novio. Otra hizo un dibujo de su hermano menor. Sally dibujó a alguien que había sido su amiga y la hizo con tanto detalle que hasta se podían apreciar las espinillas de la cara. Después de terminar los dibujos, los alumnos se alinearon y comenzaron a lanzar los dardos a sus enemigos. Cuando Sally llegó al frente, el maestro anunció que se había acabado el tiempo y que todos debían regresar a sus puestos. Sally estaba frustrada, pues no tuvo la oportunidad de lanzarle unos cuantos dardos al retrato de su amiga. Cuando todos estuvieron sentados, el señor Smith quitó el tablero de tiro al blanco y dejó al descubierto una imagen de Jesús que estaba debajo. Un silencio se apoderó del aula cuando vieron la imagen de Jesús toda agujereada. El maestro Smith entonces abrió la Biblia y dijo: «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Segunda historia. Cierto día después del colegio, Christian, un alumno de quinto grado, le preguntó a su madre: «Mamá, ¿qué significa ser pato?». «No estoy segura», respondió la mamá con sinceridad. «Yo creo que es algo malo», dijo Christian, «por la manera en que otros niños lo dicen». Al día siguiente, la mamá fue a la oficina del director de la escuela a pedirle una explicación. El director, avergonzado, le dijo que en algunos lugares ese era un término popular para llamar a los homosexuales. Un tiempo después, en una salida con el Club de Conquistadores, el grupo estaba desempacando los artículos que utilizarían en la escuela donde se iban a quedar. Alguien escribió en el pizarrón de uno de los salones: «Christian es pato». Todos sabemos lo anticristiano y grosero que es poner apodos a otras personas, pero cuando se trata de alguien que luce diferente porque parece estar confundido en su orientación sexual, a algunos pareciera no importarle. Después de todo, ¿no detesta Dios a los homosexuales? La respuesta es no. Dios no los detesta ni rechaza. Dios ama a todos por igual y cada palabra o acción desconsiderada, no importa a quién vaya dirigida, es un ataque contra Cristo mismo. Jesús nunca confundió el pecado con el pecador. Y eso es algo para pensar, ¿no te parece? Mi opinión. Fijémonos solamente en los programas de televisión de hoy en día, dijo el predicador. En casi todas las series humorísticas hay personajes homosexuales, como si nosotros debiéramos aceptar eso como algo natural. La Biblia dice que Dios detesta a los homosexuales. Hollywood y todos los personajes homosexuales van a arder en el infierno. ¿Nos parece que Dios ve a los homosexuales de una manera diferente que a los heterosexuales? ¿En qué pasajes de la Biblia podemos basar nuestra creencia? ¿Qué pasajes de la Biblia muestran lo que Dios piensa del estilo de vida homosexual? ¿Qué tratan de decir? Personas diferentes, opiniones diferentes. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Las palabras crueles causan grandes heridas, pero las palabras de amor las sanan rápidamente. Es mucho más fácil sugerir soluciones cuando no sabemos mucho del problema. Muy a menudo disfrutamos de la comodidad de opinar sin la incomodidad de pensar lo que vamos a decir. Yo destruyo a mis enemigos haciéndome su amigo. La única manera de que alguien merezca ser amado es amándolo. Los niños necesitan más modelos que críticos. Estos fueron reunidos con sus diferentes efectos, todos tendencias al mal, heredadas y cultivadas, pero en Cristo y por su medio habían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser uno en fe, doctrina y espíritu. Cristo es el gran centro, y ellos se acercarían el uno al otro en la proporción en que se acercasen al centro. ¿Qué opinan de estas citas? Los invito a que escriban su propio pensamiento. Y entonces, seguramente hemos escuchado decir que Dios odia el pecado, pero que ama al pecador. Pero decir esta frase es una cosa y ponerla en práctica es otra, especialmente cuando hablamos de la homosexualidad. Los cristianos parecen pensar que la homosexualidad es algo que puede dejarse, así como un obeso perdería kilos si dejara de comer dulces. Sin embargo, los homosexuales, se estima que son del 1 al 10% de la población, enfrentan una lucha permanente con su orientación sexual. Hay quienes la asumen y dicen, así soy yo. Otros sigan orando para que Dios los libre de esos sentimientos. Y hay algunos cristianos que adoptan una actitud de mantente lejos de mí hasta que cambies. Pero es imposible imaginar a Jesús diciendo algo semejante. Él siempre recibía a las personas a pesar de su edad, género, raza u orientación sexual, y aún lo sigue haciendo. Lo más probable es que nosotros no seamos homosexuales, pero tal vez conocemos a uno o tenemos un compañero de clase que lo es y tal vez no lo sepamos. Muchos cristianos ven la homosexualidad como una señal de decadencia moral y asumen que es su deber liberar a la sociedad de su influencia, forzando a los homosexuales a que escondan sus tendencias. Los cristianos, sin embargo, tienen un papel mucho más importante que asumir en este asunto, que es reflejar la actitud de Cristo hacia los homosexuales. La homosexualidad no es contagiosa y no se nos va a pegar. Pero si no tenemos cuidado, podemos terminar condenando y criticando a estas personas. Y eso no reflejaría en ninguna manera la actitud de Cristo, quien dijo, a los que vienen a mí, no los echaré fuera. Juan 6:37. Dios dice, Mateo 5:45 al 48. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Mateo 7:12. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resumen la ley y los profetas. Mateo 25:40. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Lucas 15:1 y 2. Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Romanos 9:15. Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Segunda de Corintios 1:3 y 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros.
Colosenses 3, 12 y 13. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Santiago 5:11. Pues nosotros consideramos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento. Ustedes han oído cómo soportó Job sus sufrimientos y saben de qué modo lo trató al fin el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué tiene que ver conmigo? El sexo es bueno, eso es verdad, pues Dios lo creó para que fuésemos felices y parte de esa felicidad es la atracción que sentimos hacia el sexo opuesto, pero a veces, por razones que nadie sabe explicar, algunas personas se sienten atraídas por alguien del mismo sexo. Si conocemos a alguien que está lidiando con este problema, no nos burlemos de él o de ella o le pongamos sobrenombres. No corramos rumores ni hablemos de esa persona a sus espaldas. Más bien, animémoslo a hablar con alguien que pueda ayudarlo sin condenarlo. Recordémosle que siempre puede contar con nuestra amistad. No olvidemos lo que dice la Biblia. Algunas amistades se rompen fácilmente, pero hay amigos más fieles que un hermano. Proverbios 18:24. Lo más importante es que ayudemos a nuestro amigo o amiga a entender que Dios nunca nos pide que hagamos algo sin que Él nos dé el poder para hacerlo. ¿Cómo funciona? Escribamos una carta a alguien que sea homosexual. Si no conocemos personalmente a ninguno, imaginemos que se le estamos escribiendo a una figura pública. Imaginemos que es Dios el que escribe esa carta y que en ella hay un mensaje muy importante que la persona tiene que leer. Después de que escribamos la carta, coloquémosla en un sobre y enviémonosla a nosotros mismos por correo. Cuando nos llegue, pretendamos que somos la otra persona y hagámonos las siguientes preguntas. ¿Fue útil el mensaje? ¿Me ayudó a acercarme a Dios? ¿O más bien me alejó? ¿Qué cosas pudimos haber expresado de otra manera? Chicos y chicas, este es un tema muy complejo y estoy segura que si algún adulto me está viendo, puede ser que aún le cueste trabajo comprender el tema sobre la homosexualidad. Cómo nosotros como cristianos debemos de tratar a las personas que conocemos que tienen una orientación sexual diferente. Cómo nosotros las podemos tratar de manera que reflejemos el mismo amor que Dios mostró a los pecadores. Y no estoy tratando de decir que nosotros debemos de tratar como pecadoras a esas personas que tienen una orientación homosexual. Más bien, como acabamos de ver en esta lección, con la ayuda de Dios, tratémosles de expresar que Dios los ama como son, que Dios jamás los rechazará a ellos y que tienen la oportunidad de acercarse a Dios en la condición en la que se encuentran y que Él transformará lo que tenga que transformar en sus vidas, de la misma manera como a nosotros nos transforma diariamente para que renovemos nuestro carácter a semejanza de Él. Así que chicos y chicas, jóvenes o adultos que están viendo este video, los animo a que estudien a profundidad este tema y que no sean de las personas que rechazan o señalan a aquellas que no piensan de la misma manera que nosotros y que con oración podamos reflejar el amor de Dios a los demás. Los invito también a que puedan elegir un versículo de la sección Dios dice y que lo memoricen durante la semana. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una linda y bendecida semana. Recuerden que todos ustedes están en mi cajita especial de oración. Si tienen alguna necesidad, si tienen alguna petición, no duden en escribirla y cada noche y cada día, cada mañana, cada vez que yo elevo una oración a Dios, ustedes están presentes. Hay muchos que me han escrito pidiéndome que les mande saludos, pero no a todos les puedo mandar saludos porque muchas veces no conozco sus nombres y los nombres de usuarios que tienen en YouTube no son tan fáciles de pronunciar o de decir, pero recuerden que todos ustedes están muy presentes. Los leo a todos y a todos les mando un muy fuerte abrazo. Que Dios los bendiga muchísimo y los espero en la siguiente lección de Fe Real.